Hoy es un día de esos acá en Canadá, donde hace tremendo frío. Vean cómo está la nieve, La temperatura está a menos 33 grados. ¿Ya? Hoy sí hace frío de verdad. Llevamos unos 2 días o 3 donde ha sido bastante frío y donde hay frío extremo en Canadá, y vamos a estar así toda la semana. Entonces tengo que tener varias capas de ropa debajo de esta y ropa térmica para poder estar afuera y soportar estas temperaturas. Y con todo y eso, el frío se siente en las manos, en la cara, en el cuello sobre todo. Hay una frase que utilizamos mucho en Cuba que menciona que si ves las barbas de tu vecino arder, pues pon las tuyas en remojo. Y es básicamente, ¿no?, que si ves que algo malo está sucediendo cerca, pues prepárate o ponte en alerta porque te puede pasar a ti también. El día de hoy el ministro de Migración, Mark Miller, acaba de anunciar 3 medidas súper importantes que van a empezar a aplicar a partir de este año 2024 para los estudiantes internacionales. Si quieres saber de qué va esto, quédate hasta el final del video. Buenos días, mi gente linda de YouTube. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que acaba de ocurrir justo esta mañana. Acaba de anunciar Mark Miller, el ministro de Inmigración, 3 noticias o 3 medidas súper importantes que se van a empezar a tomar a partir de este año 2024 con los estudiantes internacionales. Primero que todo, si ya estás aquí en Canadá, ya tienes un permiso de estudio, un permiso de trabajo y ya estás estudiando acá en Canadá, pues estas medidas no te van a afectar en lo absoluto. O por lo menos, eso no lo han dicho hasta ahora. Lo que acaban de mencionar el día de hoy es que van a entrar en vigor 3 medidas de manera inmediata para este 2024 para las nuevas solicitudes de permisos de estudios como estudiantes internacionales. Vamos a empezar por la número 1. Lo primero es que va a empezar un plan piloto este año 2024 y 2025 durante 2 años, donde se van a fijar un límite de los permisos de estudios que van a ser aprobados para estos 2 años. Y esto va a representar un decrecimiento de los permisos de estudios aprobados con respecto al 2023 de un 35%. Incluso el ministro acaba de mencionar que en otras provincias más grandes o más importantes de Canadá, el decremento puede ser aún mayor, incluso de hasta un 50%. ¿En qué consiste? Para el 2024, los estudiantes internacionales o los permisos de estudios para estudiantes internacionales van a estar limitados a 364.000 durante este periodo. Eso significa que se va a disminuir cantidad el ingreso de los permisos de estudio, el ingreso de los estudiantes internacionales por permisos de estudio. ¿Qué significa esto? Que en el 2023 tenían aprobados casi 900.000 visas o 900.000 permisos de estudios y este año van a ser solo 364.000. ¿Esto por qué lo hacen? Bueno, yo asumo que entre otras cosas por la migración desmedida que ha tenido Canadá en los últimos años, que si bien la migración a Canadá es un factor que ayuda a la economía, es un factor que también va en contra si no está bien controlado y si todos los sectores de la sociedad no están acoplados en función de esta migración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, han aumentado muchísimo el costo de vida y ha aumentado muchísimo el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque hay muchos migrantes, hay muchas personas que ahora requieren viviendas y no hay suficientes viviendas para todas las personas que lo están requiriendo.
Han llegado muchos profesionales, han llegado muchas personas del extranjero que luego de estudios tienen trabajo y requieren viviendas y quieren comprar vivienda o quieren rentar alguna vivienda. Y no hay suficientes viviendas actualmente en Canadá para todas las personas que han llegado en los últimos años. Entonces, entre otras cosas, Canadá está reduciendo para este 2024 y 2025 la cantidad de estudiantes internacionales que van a llegar al país. Como te dije anteriormente, si ya tú estás en Canadá, si ya tienes un permiso de estudio, esto no te va a afectar para nada, pero sí a las nuevas solicitudes de permisos de estudios para venir como estudiante internacional. La segunda medida es que a partir del 1 de septiembre del 2024 no se van a otorgar Postgraduate Work Permits. Si vienes como estudiante internacional, a partir del 1 de enero, si vienes como estudiante internacional con un permiso de estudio, a partir del 1 de septiembre del 2024 no se van a otorgar los Postgraduate Work Permit. ¿Qué era esto? El permiso de trabajo que te daban una vez que terminabas tus estudios en Canadá. ¿Qué significa? Que si terminas tus estudios no vas a tener cómo trabajar, te tienes que regresar a tu país. Ahora, esta medida solo va a aplicar a los colegios o universidades privados que eran parte de una entidad pública, como por ejemplo, habían algunas universidades públicas en Canadá que tenían una sucursal privada. Y esta sucursal privada traía muchísimos más estudiantes y ellas no van a ser a partir de ahora candidatas para ofrecer un Postgraduate Work Permit. Entonces, si quieres venir a Canadá a estudiar con un permiso de estudio para obtener después tu Postgraduate Work Permit y poder trabajar acá en Canadá, y una vez que estés trabajando, bueno, hacer los papeles para obtener tu residencia, pues ahora no vengas a estudiar por una institución privada. Ven por un colegio o universidad pública. ¿Ya? Esto me imagino que Canadá lo hace porque el que inventa la ley inventa la trampa. Atrás de muchos de estos colegios privados, para nadie es un secreto que es un negocio traer cuantos más estudiantes internacionales posibles podamos y que esos estudiantes paguen sus fees y paguen el costo de venir a estudiar a Canadá, que para los latinos o personas de otros países no es para nada barato. Entonces quizás Canadá se está dando cuenta de que el servicio que se brindaba, la calidad de los estudios que se ofrecían no era la mejor y sin embargo los altos costos y los altos pagos que estaban haciendo los estudiantes internacionales eran un poco exagerados. Entonces, por esa razón ahora, si quieres venir a Canadá a estudiar y obtener un Postgraduate Work Permit, no debes venir por estas instituciones privadas, sino que debes venir por un colegio o una universidad realmente público. Y la tercera ley, y muy importante, es que además no se van a dar Open Work Permits a los esposos o esposas de estudiantes internacionales durante este periodo de tiempo, 2024-2025. Solo te van a dar Open Work Permit si viniste a estudiar una maestría, un doctorado o carreras relacionadas con la medicina y carreras relacionadas con leyes, como es el derecho. Por supuesto, estas carreras ya no son carreras de un año. Una maestría, básicamente, mínimos 2 años, doctorado, medicina o derecho. Entonces, si quieres que tu pareja venga con un Open Work Permit, debes matricular en una de estas carreras, que también hay opciones, es un poco más compleja y sobre todo son más costosas, ¿ya? Pero si vienes por una carrera en un colegio tradicional para estudiar cualquier tipo de carrera en una universidad pública en Canadá, pues la pareja no va a tener Open Work Permit. En los casos que venías con familiares, por ejemplo, como fue mi caso, que mi esposa vino a estudiar, yo vine a trabajar, vine con un Open Work Permit, a partir de este año 2024 no va a ser posible a no ser que vengas a estudiar maestría, doctorado, medicina o derecho. Salvo eso, no vas a poder obtener un Open Work Permit. Yo creo que la situación para venir a estudiar a Canadá sí se está poniendo más compleja. Yo creo que durante estos 2 años, 2024 y 2025, van a ser mucho más rigurosas las aplicaciones y van a escoger los perfiles que realmente Canadá necesita. Creo que todas estas instituciones privadas que para algún momento estuvieron
aceptando muchísimas aplicaciones y trajeron muchísimos estudiantes. Ahora esto va a disminuir bastante. Y bueno, la noticia aún no es una ley oficial, pero fue lo que anunció públicamente el ministro de Inmigración, Mark Miller. Hoy, el día de hoy, 22 de enero del 2024, lo acaba de anunciar. Ahora seguro que, no sé, el gabinete que aprueba las leyes se sentará, redactará las leyes y en algunos días esto va a salir a la luz. Pero es oficialmente lo que acaba de anunciar el ministro de Inmigración, Mark Miller. Acá abajo les voy a dejar el enlace del video donde el ministro hace el anuncio públicamente. Y mi recomendación es, bueno, si tienes la posibilidad de estudiar maestría o doctorado o alguna de estas carreras relacionadas con derecho o medicina, pues no te va a hacer ningún problema si vienes con tu familia. Si vienes solo, pues puedes venir a estudiar a una institución pública y después obtener tu posgrado de Work Permit y seguir tu camino a la residencia como hasta ahora. Solo se van a restringir algunas instituciones que son privadas y bueno, que ahora si vienes con familia, tu pareja no va a venir con un Open Work Permit. A pesar de todo esto, hay que estar atentos a los siguientes días o las siguientes semanas cuando la noticia salga como tal en una ley ya concreta. Asesórate con tu agente migratorio, con tu asesor, para que te dé bien los detalles, porque ellos sí están bien informados y bien empapados de todos los detalles de estos cambios migratorios que se van a anunciar próximamente. Pero no te desanimes. Si bien en algunos videos anteriores hablamos de que esto no era mejor que hace 10 años, que ahora la situación está más difícil, más complicada, siempre hay situaciones más difíciles y más complicadas y siempre se vienen cosas que uno tiene que sortear y que uno tiene que ver qué es lo que más le conviene a uno. No te desanimes, acuérdate que siempre que se cierra una puerta, se abre otra. Hay que seguir buscando las vías y las alternativas si es que tu objetivo es venir acá a Canadá. Una de las opciones que aún sigue vigente y es muy buena es venir por trabajo, conseguir una oferta laboral, venir a Canadá y ya estás trabajando acá en Canadá, puedes aplicar a la residencia. Incluso si vienes por Express Entry, ya puedes venir directamente con residencia. Desafortunadamente eso es lo que hay. Esa es la noticia que se acaba de informar acá en Canadá, que van a reducir drásticamente los permisos de estudio para estudiantes internacionales, pero hay que seguir buscando opciones. Esto ha sido otro video más acá en tu canal Que Bola Hacer. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale like y dale a la campanita para que actives las notificaciones y te puedas enterar de todos los videos que voy a estar subiendo en los próximos días. Esto es Que Bola Hacer. Nos vemos en un próximo video. Chao, Lin. Nos fuimos. Hacer que volar. Hacer